este vídeo os voy a enseñar lugares muy chulos y si os quedáis hasta el final os voy a dar un truquito, por no decir un trucazo, para cuando vengáis a cascadas, sobre todo en verano, que también sirve en invierno, pero sobre todo en verano, para que no hagáis un viaje perdido. Pero sin enrollarme, allá vamos. Para poneros en contexto, hoy estamos en un pueblo que se llama Chella, en el interior de Valencia, y os voy a enseñar un lugar por el que destaca, que es el Salto de aquí de Chella, se llama así, el Salto de Chella, que es una cascada bastante espectacular y bastante visitada. Y algunos me vais a decir, ¿no se viene Irene al vídeo? No, ahora mismo en este vídeo no va a aparecer Irene porque está fuera todo el finde. Entonces voy a hacerlo yo solo y en esta ocasión voy a ser yo solo el prota. Siempre cuando vengo a un lugar nuevo que es virgen para mí, yo siempre llamo esto lugares vírgenes, pero vírgenes para mí, no porque otra persona no haya ido todavía. Me toca explorar, pero esta vez me acompañáis vosotros. Este pueblo parece que hoy están fiestas. A seguir para arriba. Sí que parece que estén fiestas, fijaos cómo está ahí abajo la gente y todo, todos vestidos iguales. En cambio yo llevo un calor importante. Que estamos ahora mismo en el mirador del Salto. Aquí es donde ya se ve la cascada. ¡Ostras! Madre mía, qué chulo, tío. Esto parece de verdad, parece una cascada de estas del Pirineo del Norte, que son ahí altísimas. Esta tiene 25 metros de altura, ojo, Esta cascada, según lo que he podido yo ver por internet, tiene 25 metros de altura. Y ahora vamos a bajar allí abajo. Al final es un poco lo que os decía yo en los vídeos también, ¿no? Que claro, o sea, cuando yo pongo lugar mágico, es que estoy en un lugar que flipas, es unas vistas que flipas, es un mirador que flipas. Lo que pasa es que, claro, yo estoy aquí viéndolo en persona y después lo veo en vídeo también, y vosotros solo lo veis en vídeo. Y eso ya lo comenté el otro día, que, bueno, pues no es que yo engañe cuando ponga lugar mágico, pero es que a veces las imágenes no hacen justicia. Sí, ahora vamos para allá abajo, vamos a la chicha del vídeo, vamos a lo que nos interesa. Ahora que estamos aquí en el mirador, yo supongo que se bajará por aquí, por ese caminito que hay aquí. Y por cierto, lo que os he comentado al principio del vídeo también, el truquillo que voy a dar después, lo he utilizado también hoy para venir hasta aquí, para venir a ver una cascada, Y ahora, una vez estemos aquí, nos tenemos que ir por allá. Como digo siempre, ojo, que empieza a molar. Ya recomendable venir, Y si vas como yo, más todavía, que hace falta un chaputón. ¡Wow! Ahora hay que pasar por las piedras estas. ¡Oh, madre mía, que ya se ve ahí! Ahora se presenta aquí una duda, ¿no? Es, ¿por dónde tiro yo? ¿Por aquí o tiro por aquí? En estos casos siempre hay que escoger el sendero que más nos guía la intuición, que más digamos, hostia, este es el más decente, ¿no? Y en este caso va a ser este que estamos viendo, así que yo voy a seguir para allá. Pues parece que no me equivocaba, estábamos más cerquita. Nada, gente, estábamos en lo cierto, al final era el que nos parecía más decente, era el correcto, así que ya estoy aquí. ¡Ojo! ¡Qué chulo! Bueno, está aquí gente también bañándose, pero esto es brutal, tío. Esto es increíble. Eso, chicos, ahora mismo me voy a dar un buen baño aquí. Una cosa curiosa que he visto en este sitio es que tú metes los pies en el agua y vienen estos pececitos que veis aquí, no sé si se llegan a apreciar, y se empiezan a comer tus durezas de los pies. Increíble, Me acabo de bañar y os voy a contar una cosa. Vamos a ver más lugares. Y uno de ellos se llama la Cueva que Llueve y resulta que está aquí al lado del Salto de Chella. Esto parece ya la selva, ¿no? Entonces dice, la cueva que llueve. Claro, está soleado el día, pero la cueva llueve, claro, llueve dentro, ¿no?
Toma fallida. Algunos de los que sois seguidores habituales de este canal igual os habéis dado cuenta. Otros igual no. De un detalle. ¿Os habéis dado cuenta que hoy no llevo la mochila con el tubito? Con la Camelback. Lo que me decís, el tío del tubito. No, hoy no la llevo. Hoy llevo esta. Aquí estamos en la cueva que llueve ahora mismo. Dentro no llueve, no gotea. Unas escaleritas. Un sitio que probablemente hayan murciélagos en algún momento. Y eso es la cueva. Lo que puedo ver, aquí dentro no llueve. Se ve que por la época de pocas lluvias que estamos, además que esto es julio, es el mes de julio, no llueve. Eso sí, hablando de julio, os voy a llevar a un sitio en el que, precisamente por eso mismo, hablando de julio, se llama la Fuente de Marzo. Por cierto, aquí a la cueva que llueve se accede por el mismo sitio que se baja, ¿eh? O sea, no tiene nada más, solo os desviáis a la derecha. En este tramo de aquí, os metéis para acá y en ese trocito de ahí está la cueva. Me estoy fijando que hay aquí en Chella, en este pueblo, es que la gente no pone un logo ahí de una tienda, pone Paquito Ferretería, Ferretería Manolo, no, pone soy esteticien, ¿no? Encarnita esteticien. Y aquí, por ejemplo, ponen pirotecnia, ¿no? En esta calle también, donde, bueno, pues aquí está, ¿no? Esto. Si os fijáis, todavía hay más. Por ejemplo, aquí tienda Teresita, esto no lo había visto yo todavía en ningún pueblo, es decir, esta unión vecinal, ¿no? De esta forma. De todas maneras, sin enrollarme ya y sin más rodeos, ya sí que sí, nos vamos a ver la Fuente de Marzo. Nos va a tocar coger el coche porque está en un pueblo situado a unos cuantos kilómetros de aquí que se llama Anna. Acabo de llegar a la Fuente de Marzo, acabo de aparcar y os voy a decir una cosa, este vídeo no se va a acabar tampoco aquí porque esto va a tener una segunda parte, es decir, que vamos a hacer otro vídeo de cascadas que hay por aquí cerquita, como es el pueblo de Anna, que tiene otros sitios, para el que no os lo voy a contar ahora y os tendréis que suscribir aquí a este canal para no perderoslo. Como podéis ver, la gente se tira de las peñas. Yo ya os lo dije en el vídeo que hice en el Pou Clar en Ontinyent, que mucho ojo con eso. Yo ya tuve un susto cuando tenía 21 años y desde entonces no me he vuelto a tirar absolutamente de ningún sitio. Y desde entonces lo que ya os he dicho, ¿no? Que ojo con eso, que no vale la pena de verdad tirarse de los sitios. Porque pueden pasar cosas bastante graves, como gente que se ha quedado parapléjica y tragedias de ese tipo. Voy a hacer lo que más apetece en verano cuando vienes a un sitio así, que es darnos un baño, igual que hemos hecho antes. Y me acabo de volver a bañar y qué pena en serio que esta cámara que tengo no sea acuática, porque me metería, ¿no? Por los sitios donde nado, ¿no? Cuando vengo. Este tipo de parajes, qué chulos que están. Pero os lo puedo enseñar así. Siempre que pongo una historia de un sitio así en Instagram, la gente siempre me pregunta ¿dónde es? ¿No? Como antes que he subido una historia, ¿no? De la cascada. Esto ya lo hacía hace bastantes años, ¿no? En el 2018 por ahí. Y la gente siempre me decía, ¿eso dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Y digo, joder, pues al final tendré que hacer un canal, ¿no? Aprovechando que la Fuente de Marzo está en el pueblo de Anna, lo que he decidido hacer es venir a grabar ciertos sitios que vamos a hacer en el siguiente vídeo cuando vuelva aquí para grabarlo todo el grueso de lo que hay ahí. Y entonces es como que os voy a dar pues una muestrecita. El lugar que os voy a enseñar en cuestión se llama el Gorgo Catalán y va a ser pequeña muestra de la siguiente parte que vamos a hacer. Pues esto de aquí es el Gorgo Catalán que os había comentado, pero ya no vamos a mostrar ningún sitio más parecido a este en este vídeo, sino que lo vamos a hacer en el siguiente.
Y nada, ahora que te he enseñado los sitios, dime en un comentario qué te han parecido, porque ahora es cuando te voy a decir ese hack, por así decirlo, ese truquito. Os cuento qué puede pasar a veces cuando decidimos visitar lugares como los que hemos visto en el vídeo. En verano, pero también en invierno, ojo. Bueno, cuando hay épocas de sequía, a veces ha pasado, ¿no?, que lugares de tal calibre se han llegado a secar. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues que si nosotros vivimos a 1 hora de este sitio, vemos el vídeo, ¡wow! ¡Qué chulo!, ¿no? O lo encontramos por internet, o nos hablan de ello en cualquier otro sitio, digo, nos vamos a pasar el día a Chella o nos vamos a pasar el día a donde sea. Y llegamos ahí y está seco. ¿Cómo lo podemos esto corroborar para no hacer un viaje perdido? Lo que vamos a hacer es venirnos a Instagram. Entonces vamos a poner Salto de Chella. Salto de Chella. Y le damos a buscar. ¿Vale? Cuentas, no se encuentra ninguna cuenta. Suele salirnos también la pestaña para ti, pero esta tiene trampa. Ojo, no vayáis nunca a la pestaña para ti porque hay muchas fotos que son de otros años. Por ejemplo, esta chica, tú vas aquí y pone 28 de septiembre de 2020. Eso son 4 años, eso no nos marca ahí la diferencia, no nos da información reciente, que es lo que nos interesa para poder nosotros ir ahora, ¿no? Claro, vamos aquí a la pestaña Lugares. ¿Vale? En la pestaña Lugares pues nos sale el Salto de Chella, ese es el que nos interesa. Clicamos en el Salto de Chella. Bueno, vamos a censurar la imagen que está saliendo arriba, creo que no es la más adecuada. En la pestaña Destacados, como la que estamos ahora, tampoco nos interesa. ¿Dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a la pestaña Recientes. Vale, la pestaña Recientes, está cargándose. ¿Y qué pasa aquí? Que estos son fotos que la gente acaba de subir. Estos son fotos, pues como dice la pestaña, que son recientes. La más reciente que encontramos aquí, esto es una roca, ¿vale? Es hace 11 horas, ¿no? Esta gente. Yo veo aquí la cascada, ¿ves? Me fijo, oye, y hay agua, ¿no?, en la cascada. Entonces, digamos que si intuyo, ¿no?, que si la han subido hace 11 horas es porque, pues, la imagen, ¿no?, pues se ha tomado ese día, ¿no? Se ha tomado ayer, supongo. Otro usuario, Ávila CCCCC, esta chica de aquí, ¿no? Vemos que también sube una foto de la cascada. Hace 4 días, probablemente fue después de estar yo allí o igual fue el mismo día. Entonces es una forma de validar que el sitio tiene agua y que no vas a meter la pata si te desplazas hasta allí. Pero ¿qué pasa también si encima los sitios que queremos ver no aparecen ni en Instagram, ni tampoco en las reseñas de Google, ni en ningún artículo de Google reciente, ni aparecen en nada? Pues hay otra manera, aunque no es una manera 100% efectiva. Pero bueno, siempre se puede probar. Y lo que vamos a hacer es ver un sitio que sea del mismo río, es decir, si ya hay 2 sitios de cascadas que pasan por el mismo río, nos interesa uno que no sale, podemos ver uno que sí que salga. O también podemos ver un sitio más visitado todavía también, que tenga mucha agua, pero que esté en el mismo pueblo o en un pueblo de al lado. ¿Por qué? Porque es probable que si la sequía no ha afectado a ese, al otro tampoco, ¿no? Aunque, como os digo, este es menos efectivo, este puede fallar también. Pero, ¿cómo lo haríamos en este caso, no? Pues pondríamos aquí el Gorgo de la Escalera, que es el pueblo, o sea, es el paraje, ¿no?, del pueblo de Anna, que está al lado, ¿no?, de lo que hemos visto del Salto de Chella, por ejemplo. Gorgo de la Escalera, buscaríamos aquí. Recuerda que el para ti no, a no ser que la fecha salga bien, pero no. Tenemos que ir a Lugares, Gorgo de la Escalera, Anna, y tenemos que ir a Recientes, como ya sabéis. Vale. Y aquí en Recientes vemos que, bueno, pues la gente está subiendo fotos. Mira, por ejemplo, esta foto de aquí. Hace 6 días, pues sí, sabemos que hay agua en el Gorgo de la Escalera. Bueno, yo ya lo sé porque he grabado la segunda parte de allí, que la voy a subir también durante esta semana o durante la que viene, no lo sé, pero la voy a tener subida. Y bueno, podemos ver que este chico pues ha estado por aquí hace 6 días, tiene agua, ¿no? Aquí debajo, pues más gente, hace 6 días también. Bueno, pues se ve que tiene agua el sitio, ¿no? Entonces, si este tiene agua, intuimos que el otro también podría tenerla, ya que hay pocos kilómetros de diferencia. Pero, bueno, en este caso no son el mismo río, sino que son afluentes. También podría fallar, pero ojo, bueno, siempre podemos utilizar esto también para estar medio seguros a la hora de ir y no ir siempre a ciegas. Así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la segunda parte. Chao.